El vídeo de hoy es una petición de hace muchísimo tiempo, que ya estaba medio respondida porque me pedían o bien en un vídeo de tabs, las tabs de la canción, que por cierto las he subido en Ultimate Guitar, os dejo el enlace en la descripción, cómo hacer un tutorial de la banda sonora de Galaxy Ranger, el No Guts No Glory. Dado que este suscriptor lleva mucho tiempo esperando, no vamos a hacerle esperar más, vamos al lío. La introducción la vamos a ver junto con la estrofa porque prácticamente no ocurre nada. Es en el puente y en el estribillo donde ocurren las cosas. En la introducción simplemente vamos a entrar con una de las dos guitarras haciendo... ¿Vale? De do a re. Quinta, obviamente. Y ya nos quedamos haciendo palm mute todo el rato. Todo el rato. Esta guitarra no hace nada más que eso durante la introducción y la estrofa. Como veis, de vez en cuando dejo sonar alguna nota más para acentuar un poquito y agrupar, pero vamos, que si hicierais... también sería válido. Para conseguir ese efecto lo que hago es, ya sabéis, el palm mute, con la mano no demasiado recta, muy cerquita del puente, en el caso de una Fender Stratocaster como esta, de pastilla single, justo encima de la última pastilla, de la pastilla del puente, ¿vale? Y apoyamos lo suficientemente como para que las notas se enmudezcan, pero no tanto como para que se desafinen o dejen de sonar, ¿vale? Y entonces cuando quiero acentuar lo que hago es levantar un pelín la mano y regresar enseguida. O sea, si lo hiciera despacio sería... Y es más, pongo un acorde de quinta, pero lo pongo con su octava, en este caso con una cejilla, podríamos hacerlo también así. ¿Vale? Y cuando estoy muteando completamente, hago que solamente suene la quinta cuerda o la quinta con la cuarta, y cuando separo, dejo que suene la octava también. Aquí lo estoy exagerando para que entendáis el movimiento, pero... así es como se conseguiría. Entonces ya os digo, eso es todo lo que hace la guitarra durante la intro y durante la estrofa. Y la otra guitarra en la intro va haciendo... Como veis, siguen siendo las notas do quinta y re quinta. Y hacemos... Y luego cuando viene a la estrofa ya no hace el cortado este, y solamente hace Somewhere in the future, far away from here. Todo el rato lo mismo. To the last frontier. Vamos entonces con el puente. El puente de la canción nos vamos a Fa, en mi caso con la guitarra rítmica vamos a Fa quinta. Ahora pasaríamos a Si bemol. Y Fa, Sol, La, quintas todos los acordes. Y la otra guitarra lo haría pero más abierto, un acorde de Fa mayor en vez de Fa quinta. Ahora pasamos de Fa a Sol, de ahí a Si bemol de nuevo, en vez de quinta con el acorde completo, y ahora igual que la otra, Fa, Sol, La, quintas, o sea...
Viene el estribillo, que es la parte que guitarrísticamente más mola. En el caso de la guitarra 1, o la guitarra que he hecho yo, sería... Como veis, luego hago una cejilla directamente y luego ya marco la quinta. Y lo que hago es jugar con marcos sin palmute, ¿vale? Y marcamos el re con palmute. Traste 5 todo. Y pasamos a traste 7 para completar nuestro acorde de re quinta, ¿vale? Y seguimos haciendo el palmute en re. ¿Vale? Siguiendo lo que sería la melodía del teclado, esto va. Y ahora pasaríamos a do y haríamos do, sol, do, sol. Pero en vez de hacerlo con el bajo donde corresponde, hacemos la primera inversión de sol, pero en su versión de acorde de quinta. Vale. O sea... Para pasar a fa. Y fa, sol, do. Más abiertos, llenando más. Los palmutes, como veis, en el fa, como os expliqué al principio, y luego ya más abiertos el fa, sol, do. Volveríamos a repetir el... Y ahora lo que hacemos es un si, con un mi y con un re hacemos... O sea... Y misma manera de hacerlo con la vocal. O sea... Para cerrar con fa. Como veis, palm. Y abro. Do. Y sol. Y de ahí volveríamos a la intro. Faltaría por explicar que hay una guitarra con arreglos que hace adornitos. Ahora cuando os ponga todas las guitarras juntas veréis dónde los hace. El primero es... Como veis, hago un arrastre. Cuerdas 2 y 1. Del traste 5 y 4 al 6 y 5. Repito puazo. Y ya meto el traste 7 en la cuerda 3. Con el dedo 3. El siguiente arreglito que mete es... O sea, traste 13 de la cuerda 2 con el dedo 4 o con el dedo 3 para tirar con ganas. Ya sabéis que cuando hacemos un bending de tono completo está bien que nos apoyemos en el pulgar, lo sacamos un poquito por arriba, ¿vale? Y así tenemos más fuerza para tirar, incluso para vibrar la nota una vez la subimos. Y luego nos vamos al traste 15 de la primera. Y ya sabéis, típica figura de pentatónica. Full bend en el 15. Volvemos. Y 13, 15, 15 de la segunda. Y ahora en esta intro que se repite hay otro adornito de guitarra que es una pentatónica menor, normal y corriente. Traste 5, hacemos un full. Esto es en la tercera cuerda, pero nos vamos a la cuarta para hacer 5, 3, 5, 3. Y 5, 3 en la quinta. Para 3, 5, 3 en la cuarta, volver al 5. Despacito.
ahora volveríamos con una estrofa, que es todo exactamente igual, así que no hay nada que contar aquí. Del puente tampoco hay nada que decir a nivel de guitarras rítmicas, del segundo puente me refiero, salvo que hay un arreglito de la guitarra de arreglos que hace... Arrastramos, traste 10, segunda y primera, con cejilla. Y ahora con el dedo 3 o el dedo 4, según nos convenga, yo lo haría con el 3, 13 de la segunda y para arriba un tono. Y ahora, justo antes de pasar al segundo estribillo, hay un armónico que hace la guitarra de arreglos en el tercer traste, no justo encima del metal del tercer traste, sino un poquito hacia la derecha, ¿vale? Os lo digo porque en esta zona del mástil, en un espacio muy pequeño de solo traste y medio, hay un montón de armónicos. ¿Vale? El nuestro que nos ocupa es este. Pero también os digo una cosa, si os cuesta sacarlo aquí, que es un poquito más complicado sacar los armónicos de la zona del traste 3, os podéis ir a la cuerda 4 en vez de la cuerda 3 y lo sacáis en el 17 y os suena mucho más claro. Y entonces el arreglo consiste en pulsar el armónico y meter 3 palancazos. ¿Vale? Ahora pentatónica de nuevo para hacer un arreglito durante el estribillo. De nuevo os lo digo, cuando lo ponga todo junto veréis exactamente dónde se hace, pero sería... Vamos, pentatónica de nuevo. O sea... Volvemos. Del 8-6 y ahora hacemos 7 en la tercera, lo otro estaba en la segunda y volvemos a la segunda al traste 6. Y ahora de nuevo hacemos otro armónico con los 3 palancazos para salir del estribillo, ¿vale? Y aquí es bastante más fácil de marcar. Traste 5 de la cuerda 3. Y ahora de nuevo el solo es pentatónico. Hacemos la típica frasecita Chuck Berry. Y la repetimos 2 veces. Y ahora en nuestra armadura de pentatónica hacemos traste 10 en la primera, 13-10 en la segunda. Y ahora hacemos la Blue Note, ¿vale? Que sería traste 13 en la tercera y hacemos 12-10, o sea... Ahora vamos a hacer un bending en el 12 de la tercera de un tono completo para volver al traste 10. Y ahora hacemos en la cuarta cuerda 10-12 con hammer-on. Un solo golpe de púa, 2 notas. Y ahora 10-12 de la tercera. Volvemos a levantar el bending. Y traste 10 de nuevo de la tercera. Aunque en la partitura, en vez de hacer el bending, me voy a la segunda cuerda. Así que lo podéis hacer de esa manera también, aunque a mí me gusta más de la primera que os he enseñado. Esta segunda manera sería... No
no sé, me parece mucho más expresiva la otra. Y ahora mismo, francamente, no estoy seguro de qué manera lo hace el guitarrista original. Las dos quedan bien, o sea, nadie va a fijarse tanto como para decir, ¡ay, qué mala tu versión de Galaxy Rangers! Bueno, sí, sí puede que haya alguien que se fije tanto, ya sabéis, el mundo de internet. Si se os ocurre subir una versión de la canción, probablemente algún palo os llevéis, esto es así. Seguimos con nuestra pentatónica y hacemos bending de tono completo. Volvemos, traste 2 de la cuerda 3. Y bajamos cuerda 4, 5, 3. Para cuerda 5, 5. O sea... Y ahora aprovechamos que tenemos el dedo aquí para tumbarlo y hacemos armónicos en la cuerda 4 y en la 3. Y tiramos de palanca para abajo. Vamos, lo que viene siendo un dive bomb de toda la vida. Si os cuestan los armónicos, tengo un vídeo que os dejo por aquí arriba en el que explico cómo se hacen los diferentes tipos de armónicos, los armónicos naturales y los artificiales, por si queréis echarle un vistazo. Y vamos a cerrar con arrastre hasta el traste 10 en cuerdas 3 y 2, para traste 12 cuerda 4, 10-12 en cuerda 4 con el jamerón, y cerramos con bending de tono completo. Como veis, hago bend y release. 2 veces el release, ¿vale? Y ahí tendréis el solo. De ahí pasamos de nuevo a una estrofa, igual que siempre. Justo cuando vamos a pasar al puente, volvemos a hacer ahí un bending. Dedo 3 o dedo 4, según os convenga. Yo prefiero el dedo 3 porque soy capaz de vibrarlo mejor. Aunque el guitarrista original no lo vibra mucho, la verdad. Y ahora sacamos un armónico para ir al estribillo, que no lo he encontrado como armónico natural. Entonces, para sacarlo, lo hago con un armónico artificial sobre la pastilla de en medio de un estrato, traste 10, ¿vale? O sea, lo podemos buscar hasta que encontremos dónde está, por si vuestra guitarra no es un estrato, que no tengáis que fiaros de la pastilla. Entonces vais buscando y lo tenéis aquí. Así que el estribillo hace otra frase de pentatónica menor, de re menor siempre, ¿eh? Siempre estoy hablando de pentatónica de re menor, que no lo he dicho en toda la canción, pero que lo sepáis, es pentatónica de re menor. La canción esta está en re menor, ¿vale? O sea, 12, full bending, y ahora 12-10, todo esto en tercera cuerda, 12, y ahora nos vamos a la cuerda 4, en el traste 12, y volvemos a la tercera, en el traste 10. Cuando termina el estribillo, aparece de nuevo una intro, que se toca como la intro, y la guitarra de arreglos te hace este arreglillo, que es similar al que ya os expliqué al principio del todo.
Y luego la parte final pues es como improvisado. Así que no hace falta que os lo explique. Con esto ya tenéis suficiente para tocar la canción. Por fin he podido responder a este vídeo. Siento tardar tanto, pero vamos, por muchas peticiones que tengo, creedme que me encanta que me enviéis cositas. Así que dejadme en los comentarios si necesitáis ayuda para algo en concreto de esta canción o si queréis que saquemos cualquier otra cosa y poco más que decir. Vale, sed buenos.